Bueno, muy buenos días, muchachos. Vamos a seguir entonces con lo que habíamos quedado pendiente, que era hacer ejercicios, algunos ejercicios sobre semejanza de triángulos para iniciar ya el módulo, el último módulo del examen, del tercer examen, que es relaciones métricas en triángulos rectángulos, ¿sí? Ese va a ser el último módulo del tercer examen, correcto. Entonces vamos a ver hasta dónde nos alcanza hoy. Yo les había propuesto un ejercicio, ¿no? Que decía que hablaba de dos triángulos semejantes, entonces los segmentos como la altura, las medianas, las bisectrices correspondientes están en la misma razón que los lados correspondientes, ¿sí? Se los enuncié de otra manera, entonces vamos a arrancar con ese ejercicio. ¿Sí es ese? O dice, demuestre que en triángulos semejantes las alturas medianas bisectrices homólogas, ¿cierto?, son proporcionales a los lados correspondientes. ¿Es ese? Ok. Sí. Vamos a iniciar entonces el desarrollo de ese punto. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es pues los triángulos y trazar esos segmentos. Permítame un segundo, que aquí se cayó la comunicación. Entonces, vamos a realizar los dos triángulos semejantes. Entonces decimos, tengo un triángulo por acá, tengo otro triángulo. ¿Sí? Uno lo vamos a conocer como el triángulo ABC y al otro como DEF. Como nos hablan de altura, vamos a trazar una altura, ¿cierto? Hacemos la altura aquí en B. Y este punto llamémoslo H. Y lo mismo hagamos en el otro triángulo. Una altura
desde E hacia el lado opuesto de F, y lo vamos a llamar H'. Ya tenemos por lo menos una altura. Vamos a trazar además entonces una bisectriz en cada uno de esos triángulos para tener todos los elementos del que habla el ejercicio. Entonces vamos a trazar la bisectriz en el punto A. Y a este lo vamos a llamar X, este punto. Ustedes saben, si es bisectriz, entonces este ángulo es congruente con este. Voy a acercar un poco mientras hago la figura. Ok. Y vamos a trazar la bisectriz en D de este otro triángulo. Y este lo vamos a llamar entonces X'. Y este también es congruente con este. En principio lo voy a también colocar congruente con el otro, porque ahora miraremos el enunciado. Entonces tenemos altura, bisectriz, y tracemos entonces la mediana. Ustedes saben que la mediana vamos a trazarla en el otro, para el otro vértice que nos hace falta. Corta, en este caso va a cortar a B en el punto medio. Vamos a hacerlo un tanto preciso. Esto mide 5, o sea que sería por aquí. Y el otro mide 6,5, o sea que más o menos sería por aquí. Y trazo las medianas. Y en este punto vamos a llamar M, y este lo vamos a llamar M'. Entonces ahí tenemos altura, bisectriz y mediana en ambos triángulos. Y podemos darnos cuenta que son correspondientes, ¿cierto? Vamos a mirar ahora pues esa parte, listo. Entonces vamos a sacar la hipótesis. Voy a buscar otro lapicero. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué me dice? ¿Qué nos da el ejercicio? Por acá voy a colocar la tesis. Que los dos triángulos son semejantes en principio, ¿cierto? Muy bien, entonces triángulo ABC semejante con el triángulo DEF. ¿Sí? Voy a enumerarlas. La segunda, ¿qué nos dice? ¿Qué vemos ahí en la figura? ¿Qué son BH y EH'? Altura, ¿cierto?
también es dada. Pues nos dicen que son alturas. ¿Qué otro dato nos dan? En este caso CM y FM', ¿qué son? Medianas. O sea que esto es congruente con esto y que esto es congruente con esto. ¿Sí? Muy bien. Cuarto. Que también se... ¿Cuál sería el cuarto paso? O la cuarta ecuación. AX y de X son Prima, de X prima. Una de un triángulo y la otra del otro. ¿Sí? Muy bien. Y según eso, entonces, según lo que nos da el ejercicio, el enunciado, ¿cuál sería la tesis? Que estos segmentos que acabamos de mencionar ahí, estos últimos, ¿cierto? ¿Son qué? Podríamos decir que están en la misma razón que los lados correspondientes, o son proporcionales a los lados pues correspondientes, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo pues el enunciado. ¿Sí? Entonces, al yo sacar esa proporción, al yo sacar la misma razón, vamos a mirar a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí que eso es cierto, ¿yo qué puedo decir de esta razón? BH es ¿a quién? ¿A quién sería BH? AEH. Pero ojo, eso, AEH. O sea, AEH prima. Eso. ¿Como quién? Como AX es A de X primo. Podría ser, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces mencionémoslo primero como con un lado y después lo hacemos de manera más genérica, o sea, mucho más extensa. Por ejemplo, aquí me dicen BH es AEH prima, como yo puedo tomar un lado de esos dos triángulos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tomo como BC es ¿a quién? AF. AEF, ¿cierto? O sea, siempre manteniendo los lados correspondientes. ¿Listo? Esto nos está diciendo pues el ejercicio. Ahora, ¿qué otra manera puedo decir? Por ejemplo, si yo les propongo aquí que AX es, en este caso AX, ¿es a quién? A de X prima. De X prima. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo tomo entonces este otro lado? Vea. Es AMA. ¿Cómo? Puedo seguir sacando, ¿cierto? CM es a quién? FM'. ¿Cómo? Las alturas, que ya la tenemos aquí involucradas.
EH primo. Aquí solamente tendríamos una. Acá ve que ya tenemos varias involucradas, ¿cierto? Y podemos seguir anotando. Pero con esta es suficiente. Con eso que tenemos aquí yo creo que es más que suficiente para ilustrar lo que queremos, ¿cierto? La idea aquí es mantener la razón, ¿sí? Los lados correspondientes que debemos sacar para la proporción. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para seguir con el ejercicio, vamos a aprovechar que yo enumeré aquí la hipótesis, ¿cierto? Entonces podemos seguir, cuando vayamos a empezar la solución, 1, 2, 3, 4 por hipótesis. Yo como aproveché eso, simplemente voy a seguir con el 5. ¿Correcto? ¿Qué puedo sacar yo de esta situación? De esta primera situación. De estos dos triángulos. Si yo sé que esos dos triángulos son semejantes, ¿qué es congruente en ellos? Los ángulos. Los ángulos, ¿cierto? O sea que yo podría decir que A es congruente con D. El ángulo A es congruente con D. que este ángulo congruente con este, que este es congruente con este, que este es congruente con este, ¿cierto? Eso se puede decir tranquilamente y yo puedo enunciarlo como 5. ¿De dónde sale? De 1, ¿cierto? Entonces hagamos eso. Como los ángulos que vamos a tomar son todos los del vértice, vamos simplemente a mencionarlos con el solo vértice. O la otra que si ustedes quieren es BAC con EDF, ACB con DFE, aunque se demora un poquito, es más exacto, CBA con FED, ¿cierto? Eso es lo que se debe hacer. Muy bien. Entonces vamos a enunciarlo. Vamos a hacerlo por ahora así. El ángulo en A congruente con el ángulo en D ¿cuál más? El ángulo en C congruente con el ángulo en F y el ángulo en B congruente con el ángulo en E. ¿Y esto de dónde sale? De 1. Entonces, vean lo siguiente. Este ángulo que está aquí, que voy a pues encerrar así, es congruente con este. ¿Cierto? Y este, que voy a colocar de otro color, como azul, es congruente con este. ¿Qué vemos en esas dos figuras? Esta altura que está aquí, BH, ¿cierto? Y EH',
nos está generando triángulos rectángulos, ¿sí? Por ejemplo, en este triángulo rectángulo BHC, pero también BHA, ¿sí? Y en este EH'F, EH'D. ¿Qué pasa si yo tomo entonces y miro qué puedo encontrar en dos triángulos rectángulos, en una pareja de triángulos rectángulos, pero en uno de este y en otro de este? ¿Cómo puedo relacionar yo eso? Porque ya sabemos cómo pueden ser las semejanzas de triángulos rectángulos. ¿Recuerdan cómo puedo decir yo que dos triángulos rectángulos son semejantes? Hallando un solo ángulo agudo que sea congruente. Y en ese punto entonces puedo decir, por ejemplo, con BCH y EFH'. Este ángulo F es congruente con C. ¿Cierto que sí? Sí. Ok. Eso es lo que tiene uno que mirar, muchachos, de la figura, ¿sí? Entonces vemos que de la figura nosotros podríamos copiar inmediatamente, por lo que vemos ahí, que el triángulo BHC es semejante al triángulo EH'F, ¿sí? Criterio. ¿Qué criterio fue el que me acabaron de decir? Ángulo. Porque ese es un corolario que se desprende, o sea, ese es el corolario que me mencionó Mauricio, se desprende exactamente de este teorema, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros hacemos uso del que conocemos, del teorema, ángulo, más fácil. 7. Si eso que tenemos aquí, pues ya sabemos que es cierto, ¿qué podemos sacar de esta situación, de ese paso 6? O sea, ¿cuál es una consecuencia directa de ese paso 6? De que esos dos triángulos rectángulos sean semejantes. Profe, no podríamos decir que sea el segmento proporcional. Correcto, eso se puede decir. Entonces díganme cuáles son. AH'. Dile, Mauricio. BH es AH' como BC es AF. Ojo, BH es A, EH'. EH'. ¿sí? ¿Cómo? BC es a quién. AF. AF. ¿Cómo? HC es AH'. H' de. ¿Sí? Correcto. Eso lo podemos sacar. Y esto fue una de las partes que nosotros anunciamos como tesis, ¿cierto? O sea que vean que ya demostramos esta primera partecita. Y si nos damos cuenta, tomamos primero el triángulo pequeño, ¿sí? Los elementos del triángulo pequeño y luego los elementos del triángulo mayor, más grande. O sea, arriba encontramos los elementos del triángulo pequeño y abajo los elementos del triángulo grande. Muy bien. ¿Y esto de dónde sale? Pues una consecuencia de 6.
Listo. Primer parte. 8. Ahí nosotros vemos que ahí tenemos una cantidad considerable de triángulos, ¿cierto? Ya tomamos una parte pues de del triángulo rectángulo. ¿Qué pasa si yo en este triángulo tomo ahora es BCM? Miremos bien el triángulo BCM. ¿Qué podría yo decir del triángulo BCM de este triángulo y de este otro de EFM'? Si están pensando en que son semejantes, están demasiado pues en lo cierto. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿por qué? Que no solamente es decir que son semejantes, pero yo quisiera saber, cuando me vayan a colocar la razón, me tienen que colocar por qué son semejantes. Tiene el micrófono apagado. Perdón, ¿cómo es BC con EF? Esos lados. Proporcionales. ¿Cierto? O sea, esos lados son proporcionales a algo. ¿A quién? ACM con FM'. Bueno, pero primero lo que yo quiero que me digan es por qué esos dos triángulos son semejantes. Es claro que los dos grandes son semejantes, ¿cierto? O sea, pues este todo ABC con este todo de EF. Al ser semejante, entonces podemos sacar proporciones entre sus lados. Y precisamente BC con EF podrían sacar, pueden ser la misma razón de otra, ¿sí? Los tres lados son proporcionales. Claro, mami, ¿cuál me está llorando? ¿Qué es cierto? Chao. ¿Por qué? Profe, Los tres lados son proporcionales. No sabemos todavía si CM es proporcional con CM'. Eso es lo que vamos a demostrar. Véanlo así. y eso no se puede hacer por LL. No por LLL, porque precisamente caemos en lo que acaba de decir tu compañero de CM y FM', ¿cierto? No sabemos todavía. Eso es una de las cosas que tenemos que demostrar. Véanla aquí. Pero yo sí sé que puedo sacar que por lado, ángulo, lado, puedo hacerlo. ¿Por qué? Vean este lado. Ya sabemos que este lado con este pues son proporcionales, por lo que hacen parte del triángulo de ABC y de este otro triángulo. Y ya sabemos que esos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto puedo sacar proporciones entre sus lados. O sea, sus lados son proporcionales, ¿cierto? Como este lado todo también es a este, ¿sí? Como esto es punto medio, es claro que si yo parto esto a la mitad, entonces este también va a ser proporcional a este, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es proporcional a todo. Entonces yo lo divido a la mitad, este tramo, ese segmento, va a ser proporcional a este otro segmento. ¿De acuerdo?
¿Y el ángulo cuál es? Claro, el ángulo en B con el ángulo en F. ¿Son congruentes o no? No lo habíamos dicho al principio. Entonces, listo, podemos decir de una que el triángulo, este es el triángulo CBM, es semejante con el triángulo EFM'. ¿Por qué? Criterio lado, ángulo, lado. ¿Y qué se desprende de eso? Profe, se desprende que BM es AM'. Como BC es AF. Como CM es AFM'. Correcto, ¿sí? ¿Y esto dónde sale? De 8. Y aquí ya tenemos unas relaciones ahí de proporcionalidad bastante interesantes, ¿sí? ¿Cuáles? Vean aquí, que como BC y EF está aquí en esta, ¿sí? Y está acá en esta, por transitividad, entonces todas las restas, todo el resto son proporcionales, ¿cierto? O sea que nosotros podemos unir esto que tenemos aquí como 9 y esto que tenemos acá como 7. ¿Por medio de quién? La transitividad. De este, ¿cierto? Ven que este se repite. Y por transitividad podemos decirlo, ¿sí? Perfecto. Podemos seguir analizando cosas. En este punto entonces llevamos ¿quién? Las alturas y La La bisectriz. bisectriz. Mediano. las alturas y las medianas. Las bisectrices todavía no las hemos tocado, ¿cierto? Muy bien. Entonces esa es la que nos corresponde ahora analizar. Entonces arranquemos. Sabiendo ya que nos hace falta, donde tiene que estar involucrado AX y DX', ¿cierto? Que son las bisectrices. Miren su gráfica. Pregunta. ¿Qué par de triángulos puedo tomar yo ahí para eso? ABX y el triángulo L'X'. AXC, ¿cierto? Con DFX'. Criterio de semejanza. Eso podría ser ángulo. Podría no, es ángulo. ¿Cierto? ¿Por qué? Vean, porque C es congruente con F, ¿cierto? Y como ese es bisectriz, entonces ese triangulito que se forma ahí, XAC, es congruente con X' de F, ¿cierto? Porque todo A es congruente con todo D, y como AX es bisectriz y DX' es bisectriz, por lo tanto este que voy aquí a marcar como 1 y este que voy a marcar acá como 2 son congruentes, ¿cierto? Muy bien.
Listo. ¿Qué consecuencias inmediatas puedo sacar de ahí? Ya lo sabemos. Cuando dos triángulos son semejantes, eso nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Entonces podemos sacar. ¿Quién empieza? Profe, AX es A de X prima. ¿Cómo AC es A de F? Y ¿Cuál es el otro? XC o C, yo no sé. Es AX prima, AF, X prima F. FX. Esa vaina me confunde con derivada. Listo. ¿Sí? Porque se puede estudiar igual. Siempre estamos acá apuntando que anda acá. Acabo de salir, no supone que acaba de salir a Llega a las 9 por ahí. Oigan, a esta, son las 6:55. Ah, llegó el Muy bien. Listo. ¿Entendido aquí? Sale de 10. Ah, son 6, son todos los por el cielo. Salió ahorita. Vamos a suponer que salga a las 7 y llega a las 5. Cierren el micrófono un segundo, por favor. Ok, gracias. Entonces, démonos cuenta de algo en donde sacamos las proporciones. 7, 9 y 11. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar los elementos que nosotros estamos hablando como alturas, bisectrices y medianas. Vamos a ver si logramos establecer una proporcionalidad en eso, entre ellas, entre alturas, medianas y bisectrices. Entonces, aquí en esta vemos que las alturas son estas, ¿cierto? En esta parte vemos que ¿dónde está CM? Es esta. Son las medianas, ¿sí? Y acá vemos que las bisectrices son estas. ¿Correcto? Entonces, alturas, medianas, bisectrices. Yo puedo relacionarlas entre ellas. Bueno, es claro de que estas dos sí, ¿cierto? ¿Por medio de quién? de la transitividad debe ser BCEF, ¿cierto? Entonces, por medio de esa yo puedo establecer entonces aquí, como 12, yo digo entonces, BH es AEH', como CM es AFM'. Pero me falta todavía lo de, aquí tengo alturas y medianas. Me falta entonces hacerlo con las bisectrices. ¿Puedo hacerlo? ¿Y quién me dice por qué?
¿Por qué? Porque yo puedo colocar aquí AX es A de X'. Alturas, medianas y bisectrices. Muchachos, simplemente, si nosotros nos damos cuenta aquí, vean esto. Si nosotros nos damos cuenta aquí en la gráfica, BC es AEF, ¿cierto? Eso es una razón. ¿Sí? Eso es una razón, listo. Al ser, pero entonces como proporción sería ¿qué? Dado esto que tengo aquí, ¿qué puedo anotar yo? BC es AEF. Recuerden que este triángulo ABC es semejante a este triángulo DEF. ¿Sí? Desde un comienzo. Por lo tanto, yo puedo sacar proporción entre sus lados. Entonces, puedo decir BC es AEF ¿como quién? Vea ¿Cómo? AC ADF. Siempre me dice ventilador. ¿Quién más? ¿Sí ven eso? Esta es una razón y esta debe ser la misma razón, ¿cierto? Para que se cumpla la... Paren un segundo, por favor. Para que se cumpla de que esto es una proporción, esta razón debe ser igual a esta, ¿o no? O sea que esta razón, pues, vale R, por decirlo. Y esta otra razón vale R. ¿Sí ven? Por la semejanza de estos dos triángulos. Ahora, si yo me voy acá a lo que tengo, ACDF, AC es ADF, está aquí. Y esta es la misma razón que BC es AEF, de lo que acabamos de anotar arriba. ¿Sí ven? Por lo tanto, AC es ADF es lo mismo que yo si tuviese BC es AEF, porque es la misma razón. ¿Sí? Ahora sí. Al ser la misma razón, entonces yo, claro, puedo por 7, 9 y 11 establecer esta proporción. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Hagamos este otro.
Háganse este. Tienen 5 minutos para hacerlo, hallar el valor de Y. ¿Dónde está X? No, yo dije Y. No X. Listo, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio Y?
¿Cuánto dio Y? Entonces, la figura nos está diciendo que el ángulo CAB es congruente con CBD, ¿sí? Eso es la hipótesis. Luego, sabemos que el ángulo en C es congruente con el ángulo en C, ¿sí? De ahí entonces podemos establecer semejanzas entre los triángulos ABC y el triángulo BDC. Criterio: ángulo, ángulo. De esa manera entonces nosotros podemos establecer proporción, pues sacar proporciones entre sus lados. ¿Cuáles sacamos? Profe, ¿no sería AB es ABD? Porque esa de dónde está. AB es ABD. ¿Qué me dices? Por acá voy a anotar lo que me van a decir. ¿Cuál? A ver, esa. No puede ser eso. Sería Se ve Bueno, yo les voy a empezar diciendo. AD con DC. ajá. CB es a quién. A, C, A. No, yo lo dije al revés, pero sí. ¿Cómo? DC. Fuente. Ibas a decirte que compró. Ningún momento. CB es DB DB con BC. DB con AB. No. DB con AB. DB por AB. Eso ya lo escribí. No es AB con DB. No se ve con BD. ¿Cuál? Se ve con BD. Sí. Sí. No, ¿verdad? Como Pero por ejemplo, como sea esa de A. Así. ¿Todos de acuerdo con eso? Vamos a mirar a ver.
Sí. Vean, para que ustedes lo puedan hacer, les propongo esto. Saquen los dos triángulos, ¿sí? ¿Está bien así? Salvo que yo le di a él donde está C, le di E, y donde está B le di E. Pero yo luego podría decir, bueno, este C, E es C, y F es D. ¿Sí? De este triángulo, de estos dos triángulos yo puedo sacar AC. ¿Es a quién? A F. ¿Por qué? Vean que este ángulo es congruente con este y este es congruente con este. Por lo tanto es el lado que está entre esos dos ángulos. AC con EF. ¿Cómo? Pues ahora sí los otros dos lados. AB. AB empieza en este. Voy a buscar el correspondiente en este. FD. Cierren un segundo, por favor. Gracias. Y en el tercero, BC, que empieza en este, es A. BC es A, ED. ¿Sí? Hay que seguir muy bien los ángulos. Los ángulos son los que nos van a ayudar a sacar las relaciones entre los lados. Ahora, teniendo yo esto, ya voy a hacer el reemplazo de lo que tengo, E por C. Porque vean que yo de lo que hice fue abrir estos dos triángulos y sacarlos y darles nombres diferentes. Pero ya ahora reemplazo donde está la E, pongo C, y donde está la F, pongo B. Entonces, en definitiva, esto me quedaría como AC es AEF, pero EF es CB, ¿cierto? CB. ¿Cómo? AB es AFD, pero F es B, o sea, BD. ¿Cómo? BC es ADE, pero es DC. ¿Sí? Vamos a ver si sí cuadra con lo que tenemos acá. Por aquí Karen inició con CB es AC, o sea, sería este pues, pero invertido, ¿cierto? O sea que estaría bien. Vamos a ver si ese también da. Este DA no cuadra, ¿cierto? Porque ese DA es este tramo, este segmentico, y ese segmento no hace parte del triángulo que estamos, los triángulos que estamos considerando. Estaría siendo parte de este triángulo pequeño, pero ese triángulo pequeño no se está utilizando ahí, ¿cierto? Estamos utilizando este y este todo, ¿sí? En ningún momento hemos tomado A de B.
Listo, entonces según lo que nos dice aquí Karen, sería entonces, invirtiendo esto, sería simplemente BD es AB como DC es ABC. ¿Sí? Podemos reemplazar ahí. Esta no la podemos tomar, ¿por qué? Porque no conocemos DB, ¿cierto? No sabemos cuánto vale DB, por lo tanto no podemos usarla, pero como 5 podríamos tomar como BC es AC, como DC es ABC. En este caso BC se llama como. ¿Qué nombre recibe BC? Por repetirse. ¿Cómo se llama BC? ¿Qué nombre recibe? Media proporcional. Media proporcional o media geométrica, ¿cierto? Porque está repetido, ¿sí ven? Oh, que esos son temas que apenas vieron la tutoría pasada. Los deben tener fresquitos. Listo. Entonces ahora sí procedo a reemplazar. Y al cuadrado. AC, ¿cuánto vale AC? 16 por DC, que vale 12. Y es igual a la raíz. ¿Cuánto es 16 por 12? Meta calculadora 192. Y no es mejor hacerlo sin calculadora. ¿Y cuánto vale? Da decimal, lo podemos dejar pesado. Más o menos el número más próximo es el 14, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es? 13 punto qué? No terminaste de dañar. 8. 13.8. Sí. A levantar ahí. Es lógico. Por eso es que no me gusta que utilicen calculadora, porque son las que son. Es claro entonces el procedimiento que se hizo. Cuando uno no es capaz de verlo así en esta gráfica, uno lo que hace es, bueno, yo voy a tratar de abrir esas gráficas y a representarla de esta manera, ¿sí? Luego aquí me es más fácil observar a mí la proporción, o sea, cuáles son los lados que son correspondientes, para después simplemente dar la solución y al final reemplazar, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a introducir la parte con lo poco que nos queda
para no Objetivo. seguir con el cronograma, ahí hay unos ejercicios que les aconsejo que hagan, sobre todo los de los triángulos rectángulos. ¿Listo? En esa 297. Cierren por favor el micrófono. Gracias. Entonces, ahora vamos al módulo 22, que hace referencia entonces a lo que son las relaciones métricas. ¿Sí? Relaciones métricas que en principio vamos a ver en triángulos rectángulos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esas relaciones métricas, para poder estudiar relaciones métricas, es necesario que comprendamos un concepto y tiene que ver con lo que se llama proyección ortogonal. Y vamos a ver que la proyección ortogonal la podemos hacer, la tiene tanto un punto como un segmento. ¿Sí? Por este lado vamos a hacer la del punto y por este lado la del segmento. Vamos a hacerlo gráficamente. Punto y segmento. Proyección ortogonal de un punto y de un segmento. Si nosotros tenemos un punto aquí, vamos a llamar P, y tenemos una recta M. Entonces, la proyección que ese punto hace sobre la recta no es más que la perpendicular, o sea, pues trazo la perpendicular, bajo la perpendicular de ese punto a esa recta, ¿sí? Y sería esta la proyección. A esto se le llama el pie de la perpendicular bajada, a este punto que tenemos aquí, y lo voy a nombrar como P'. Pie de la perpendicular bajada desde el punto a la recta. Entonces vean, tenemos un punto y queremos proyectarlo sobre la recta M. No es más que trazar una perpendicular hacia esa recta y ubicar ese punto en la recta, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como el pie de la perpendicular bajada desde el punto a la recta. ¿Listo? O sea, esta es la proyección ortogonal desde este punto P. P' es la proyección ortogonal de P. ¿Sí? Muy bien, muy fácil, ¿cierto? Simplemente trazo una perpendicular a la recta desde el punto y ubico el punto en ese en el pie de la perpendicular. Listo. Cuando hablamos de segmento, vean que voy a dibujar aquí un segmento AB y voy a hacer pues una recta que la voy a llamar N. En el caso del segmento, entonces, lo que se hace es bajar punto a punto. Ustedes recuerden que un segmento está conformado por infinitos puntos, en donde los límites son A y B. Entonces lo que uno hace es bajar esos infinitos puntos perpendicularmente a la recta. Pero lo que hace normalmente uno es bajar simplemente los límites, ¿sí? O sea, en este caso A y B. ¿Cómo? Perpendicularmente a la recta. Entonces ponemos una perpendicular a N en este punto y trazamos la perpendicular. Lo mismo hacemos en B. ¿Sí? Entonces este sería A' y este sería B'.
Entonces la proyección ortogonal de ese segmento AB que tengo sobre la recta N no es más que esto. No es más que el segmento este que tengo aquí, A'B'. ¿Listo? Entonces, repito, el segmento A'B' es la proyección ortogonal del segmento AB sobre la recta N. Nótese algo. La proyección de un segmento, en este caso, véanlo ahí, la proyección de un segmento siempre es menor que la longitud del segmento, ¿cierto? Lo pueden ver aquí. Vean que este segmento, al estar un poco inclinado, tiene una longitud, una medida, ¿cierto? Pero si vamos a compararla con esta medida de su proyección, la proyección es menor. ¿En qué caso entonces la proyección y el segmento tendrán la misma medida? Cuando ambos son paralelos. Exactamente, cuando AB es paralelo a la recta N, que es sobre la que voy a proyectar el segmento, ¿sí? En ese caso van a tener la misma medida. Y solo hasta ahí, o sea, va a ser mayor o a lo sumo de igual medida. ¿Listo? Pero nunca el segmento va a ser menor que la proyección. ¿Correcto? Muy bien. Entendido entonces lo que es proyección ortogonal de un punto, tanto de un punto como de un segmento. Porque esto es... Profe, ¿cómo se llama cuando es en un punto? pues se le llama el pie de la perpendicular, o sea, se ubica en el pie de la perpendicular mejor, ¿sí? Vean que este punto P' está en el pie de la perpendicular. Muy bien. Este tema es importante para lo que sigue en relaciones métricas. ¿Listo? Ahora, cuando les hable de proyección, ya ustedes sepan qué es proyección. Muy bien. Entonces vamos a mirar el primer teorema. Y de este teorema vamos a sacar unos corolarios que ya, entre otros, algunos son conocidos. Pero la idea es hacer relaciones entre los diferentes elementos que tiene un triángulo rectángulo en primera instancia, ¿sí? O sea, las relaciones que vamos a sacar a través de este teorema que sigue son relaciones métricas. Voy a anotar aquí relaciones métricas en triángulos rectángulos. ¿Listo? Muy bien. Como precisamente nos hablan de triángulo rectángulo, vamos a dibujar pues un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ese triángulo lo vamos a llamar ABC. Y vamos a trazar la altura relativa de este triángulo rectángulo ABC a la hipotenusa. La altura relativa sería pues la perpendicular bajada desde este ángulo recto a la hipotenusa, ¿sí? Y esto es, normalmente se conoce como H. O sea, BH es la altura de ese triángulo rectángulo ABC, ¿sí? Muy bien. Normalmente ustedes también al principio vimos que los lados del triángulo se conocen como, se les da el nombre en minúscula del vértice opuesto. En este caso entonces CB
sería A, AB sería C y CA sería B. ¿Sí? Eso es una de las convenciones que introdujimos al principio del curso. Entonces, el primer teorema que nos habla, el primer teorema que nos introduce esta parte de relaciones métricas en triángulos rectángulos, dice, vea, en todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa determina dos triángulos rectángulos semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. Vean que ahí podemos notar tres triángulos rectángulos, ¿cierto? El original, que es ABC, un triángulo rectángulo determinado, o dos triángulos rectángulos determinados por la altura, o sea, ABH y BHC. Entonces el teorema simplemente me dice, si usted tiene un triángulo rectángulo y traza la altura relativa a la hipotenusa, va a tener tres triángulos semejantes. ¿Sí? Entonces, en esta situación, el triángulo ABC es semejante al triángulo ABH y semejante al triángulo BHC. Eso es lo que nos está diciendo el primer teorema. Que esos tres triángulos rectángulos que se observan ahí son semejantes. Y se puede ver que precisamente son semejantes porque tienen un ángulo agudo congruente. Les dejo a ustedes para que verifiquen. El más fácil, por ejemplo, este ángulo aquí en C lo comparten ¿quién? El triángulo original ABC, pero también lo comparte HBC, ¿cierto? Por lo tanto, entonces ya podemos establecer la semejanza entre ABC y HBC, o sea, este y este. Faltaría que ustedes entonces verifiquen el ABH. ¿Sí? Muy bien. Buscando qué ángulo es congruente ahí, listo. Muy bien, listo. Entonces, este es el primer teorema y de aquí se desprenden unos 7 corolarios para empezar a sacar relaciones métricas. Entonces, el primer corolario dice, pues vamos a mantener esta figura ahí a la mano. El primer corolario establece, vamos a alejar un poco. La altura relativa, oigan bien, la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determina sobre ella. BH es la altura relativa a la hipotenusa. Me dice, determina, mejor, es media proporcional entre los segmentos que determina sobre ella. Entonces, ¿qué he dicho aquí? Que BH, que es la altura, ¿cómo sé yo que es media proporcional? Mauricio. Se repite. Exacto, o sea, es al cuadrado, ¿cierto? Eso me indica de que es media proporcional. Entonces, BH es media proporcional ¿a quién? A los segmentos que determina sobre la hipotenusa. ¿Cuáles son los segmentos que determinan sobre la hipotenusa? No, profe. ¿Cuál? AH y HC.
O sea, el producto entre AH por HC. Eso es correcto. Listo. Ese es el primer corolario. La altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determina sobre ella. En este caso, AH y HC. Pregunta. HC es la proyección ortogonal ¿de quién? HC es la proyección ortogonal ¿de quién? De AC, no, profe. De CB. De CD. Recuerden esto. Lo que pasa es que ese segmento estaría así. Mirenlo aquí. Si esta es la recta, si yo considero este sea como la recta, el punto C, el segmento C está sobre la recta, ¿cierto? El punto C está sobre la recta, pero B no. Entonces yo simplemente bajo B perpendicularmente hasta H, ¿sí? Vea que esto es la altura, por eso es, entonces, CH es la proyección ortogonal de CB. ¿Sí lo ven? Démosle la vuelta. No miren este lado, ¿sí? Miremos a CA como una recta, ¿correcto? Miremos a CA como una recta. Y yo tracé el segmento CB, pero da la casualidad de que el punto C se me chocó con la... se me cruzó con la recta, o sea, está sobre la recta. O sea, el punto C, la proyección del punto C es el mismo punto C porque está sobre la recta, ¿cierto? Pero el punto B está afuera. Entonces, ¿qué hace uno? Según lo que hicimos ahorita de proyección, desde el punto B bajamos una perpendicular a la recta, en este caso a CA. Y esa perpendicular, véanla aquí, porque esa es la altura. Entonces, CH sería la proyección de CB. ¿Sí es claro? Cuando yo tengo, por ejemplo, yo tengo esta recta aquí, tengo esto, quiero proyectar este segmento, esta es la recta N, este segmento es el segmento AB, quiero proyectarlo sobre esta recta. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues el punto A está sobre la recta, no puedo, ¿para dónde lo voy a tirar? Para ningún lado, es ese mismo. Pero B no, B tengo que bajarlo perpendicularmente, ¿cierto? Este es B'. Entonces la proyección de AB sobre la recta N sería AB', ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí, o lo que les pregunté. Listo. En ese caso, entonces, la proyección de AB sobre AC, ¿cuál es? La proyección de AB sobre AC. HB. No, CB. HA sin temor, es HA. Vean que el punto A, como dice ahora, está sobre CA, ¿cierto? A ese no hay que hacerle nada. Pero B está por fuera. ¿Cómo lo bajo yo? Con la perpendicular, que en este caso sería la altura. Entonces la proyección de AB es AH, ¿cierto? Ojo, que eso tienen que practicarlo mucho. Entonces, de ahí sale esto. Primera situación. Segunda,
vuelve otra vez ahora hablamos de los catetos. Todo cateto de un triángulo rectángulo, pues si estamos hablando de cateto, estábamos hablando de triángulo rectángulo, ¿cierto? Eso es decir lo mismo. Todo cateto es media proporcional también entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Por ejemplo, si yo tomo el cateto AB, es media proporcional. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? AC. Y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la proyección de AB sobre la hipotenusa? Ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es la proyección de AB? HA. Exacto. ¿Sí? HA. Vean, todo cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección de ese cateto. Listo. Eso si tomamos el cateto AB. Pero si tomamos entonces el cateto CD, será media proporcional ¿entre quién? Igual, la hipotenusa y la proyección de ese cateto, que es ¿quién? HC o CH, ¿cierto? Entonces vean, con un cateto y con el otro cateto. ¿Listo? Esto es práctica. Para poder aprenderse uno esto, que son las relaciones métricas, tiene uno que practicar. Tercer corolario del teorema pues principal que acabamos de mencionar, que es muy conocido por ustedes. Dice, el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, más conocido como, repito, el cuadrado de la hipotenusa, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Terna pitagórica. Desde preescolar lo venimos manejando, ¿cierto? Entonces, ese es el siguiente. O sea, la hipotenusa es AC al cuadrado, va a ser igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado. ¿Listo? Mejor conocido como el teorema de Pitágoras. Muy bien. El siguiente corolario dice, el cuadrado de la razón, óigase bien, el cuadrado de la razón entre los catetos es igual a la razón entre sus respectivas proyecciones sobre la hipotenusa. ¿Qué es esa cara, Karen? Eso cuando estés leyéndolo bien frente al texto o recordándolo cuando estemos aquí en el... Pero es que esto no se hace sin la gráfica, vean. Tenemos aquí. Ustedes saben lo que es una razón, ¿cierto? Un cociente, una división, algo sobre algo. Bueno, el cuadrado de la razón entre los catetos. El cuadrado de la razón entre los catetos. ¿Cuáles son los catetos? AB y CD. Eso. O sea, el cuadrado de la razón entre ellos, AB y CD, es igual a ¿quién? A la razón entre las proyecciones de los catetos.
a la razón entre sus respectivas proyecciones sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la proyección de AB sobre la hipotenusa? HA o AH. ¿Y la proyección de CB sobre la hipotenusa? CH. ¿Sí ven? Que solamente hay que ponerle un poquito de cuidado y vamos a ¿listo? Vamos a ver el último por hoy para dejar ahí para que ustedes vean, y en la siguiente no hacemos, es el siguiente. Cierren por favor un segundo. Gracias. Entonces dice, ahora viene el cuadrado de la razón entre la hipotenusa y un cateto. Oiga, el cuadrado de la razón entre la hipotenusa y un cateto es igual a la razón entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre ella. ¿Sí? Entonces repito, el cuadrado de la razón entre la hipotenusa AC y un cateto, ¿cuál escogemos? CB, por ejemplo, porque lo mismo aplica para el otro, es igual a la hipotenusa sobre la proyección de ese cateto sobre ella, la proyección de CB, CH. Y entonces para el otro cateto sería el cuadrado de la razón entre la hipotenusa y un cateto, en este caso AB, es igual a la hipotenusa sobre la proyección de AB, o sea, de ese cateto, que es H. Listo. Entonces, para que puedan, como les digo, entender mejor esta parte, tienen que leer mucho. Este tema es larguito porque tiene muchas relaciones métricas, pero no necesariamente es complicado. Listo. Entonces dejamos en nos quedaron faltando dos teoremas, ¿sí? Perdón, dos colorarios de ese teorema, y ya venimos y trabajamos la parte de relaciones métricas en cualquier triángulo y estamos listos para el examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? O sea que el examen va hasta el módulo 22. Listo. Les voy a recordar los temas del examen para que los tengan pendiente. Generalidades de la circunferencia. Desde generalidades de la circunferencia. Pasando por todo lo que tiene que ver con arcos y ángulos, cuerdas, ¿cierto? Luego entramos pues en segmentos proporcionales, ¿sí? Luego semejanza de triángulos y por último relaciones métricas en triángulos, ¿sí? O sea, hasta el módulo 22. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día. Nos estamos viendo la próxima semana. Listo. Que estén bien.